Buenísima gente, soy Chamito y hoy día traemos una nueva entrevista que es de un amigo personal también, igual que Nayita. Espero que se entretengan con esta entrevista. Vamos a ver cómo él vivió esta season, qué pasó en la casa que estaban. Ya les voy avisando que se salió de la casa que estaba. ¿Ah? Así que espero que nos cuente algún chismosito que pasó por ahí, si es que quiere, obviamente. No se obliga a nadie aquí a contar chismes. Si lo quiere contar bien y si no, bien también. Más que nada, la intención de esta entrevista es ver cómo vivió en la season, qué pasó, qué esperaba, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acuérdense también que en la caja de comentarios, a la gente que más ustedes escriban su nombre, entrevista a X, ya pusieron que entrevistar a Kokoro, rompe Kokoro, y seguimos con la misma temática. El nombre que más suene, me voy a poner en contacto con él si quiere que yo le haga una entrevista, y si accede, obviamente lo vamos a entrevistar porque ustedes lo están pidiendo. ¿Ya? Eso que quede claro. Por otro lado, no olvides darle like, suscribirte y comentar para que este video pueda llegar a más personas. Así que arrancamos, gente. Buenísima gente, soy Chamito y estamos de vuelta con los podcasts. Y hoy día tenemos un invitado. Un invitado tenemos que puedo decir que amigo personal mío. Adivinen quién es, señores. Ya terminó la season. Vamos a estar un poquito conversando de lo que fue esta season, de esta temporada. Vamos a recorrer desde que empezó la temporada hasta que terminó el día de ayer, día sábado. Y también vamos a estar contando algunas cositas ahí que se pasan detrás de cámara, como digo yo, en cada casa, y cosas que la gente realmente no se entera, y le vamos a estar haciendo unas preguntas al invitado. Y obviamente el invitado también me puede preguntarme lo que quiera. Así que tengo el agrado de tener a mi amigo personal Sodita. Tómatelo, Gonzalo. ¿Cómo estamos, mi rey? Todo bien, mijín. Como siempre, un gusto estar acá. Y bueno, Gracias, mi rey, vamos a charlar de todo un poco. por venir, tomarse el tiempo de venir aquí un poquito a charlar, ya que No, terminó por la favor. season, pues, Sodita, terminó la season. ¿Qué pensáis de Terminó la Sodita? season, che. Entré un material al tiro. ¿Qué te pareció esta season, Sodita, que terminó ayer sábado? Sí, bueno, lo de siempre. La season termina rápido. Pasa el tiempo muy rápido. ¿Eh? Eh, y lo que creo que dejó, para mí, si yo tuviera que rescatar algo de la season, es que se revivieron muchos jugadores que eran veteranos, que antes no jugaban. Ujú. Hubo una importante cantidad de jugadores y, y creo que eso le dio al final, entre la mitad y la final de la season, le dio un revés que nadie esperaba, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso me parece que pasó. Y en cuanto a creo que el desempeño de la season, si estuvo interesante o no, creo que Em, hasta que estuvieron las colas de Ranked, que tuvimos en un momento 4 colas, 3 colas de Ranked, hasta ese momento estuvo bastante bien en cuestión de cantidad de gente y un montón de cosas, ¿Ya? pero después se fue desinflando ¿Por hasta qué el pensáis final de tú, la Sodita, season. que empezó lo que me estáis contando a desinflarse? ¿Qué crees tú que pasó según tú? Y yo ¿Qué creo factores? que es un poco de todo. ¿Sí? Primero, creo que algunos jugadores perdieron interés en la season. Ya. Y eso lo podemos verlo de distintas formas. Por ejemplo, que para mí hay Ajá. casas que se confiaron por la cantidad de jugadores que había, se confiaron por la cantidad de actividad que había, tanto en Ranked, tanto en un montón de cosas, y Claro. se dejaron de hacer las cosas que se venían haciendo bien dentro de las Sí, casas. ya, se echaron en los huevos, en otras palabras. Para mí, no sé qué significa eso, pero para O mí sea, que se echarse los durmieron huevos ahorita en en los Chile laureles. significa que, claro, exactamente, se quedaron ahí en los Exacto. laureles. Exactamente, lo mismo. Mira que cacho muchos términos chilenos, pero eso se me Sí, sí, pasa. sí, sí. Se Pero se echaron los durmieron huevos en cuando los laureles, la gallinita se echa los huevos ahí y se queda ahí. Eso, básicamente. se quedaron ahí y no reaccionaron. Vamos Creo con que las preguntas duras hoy. ¿Te hay estás casas que no refiriendo a reaccionaron. Sparta y a Infinity? Para ser honesto. Yo creo que las dos casas más fuertes, para mí la casa más fuerte, lo voy a decir, no es porque ¿Eh? haya estado ahí, para mí la Sí, casa sí. más fuerte desde principio de season hasta más o menos la mitad
fue Esparta sin ningún lugar a Yo duda. tengo, No pienso lo mismo, había, Sodita. sí, Pienso no lo había mismo. ninguna casa que pudiese pelear contra Esparta. De hecho, analicemos ahorita un poquito, paramos ahí, analicemos la situación de cómo empezó esta temporada, ¿no Sí, es sí, cierto? sí, sí, Empieza Esparta, o sea, bueno, se disuelve Navi con los fundadores de Navi, que ahí vamos a llegar a ese tema un poquito más adelante, sí, y sí. crean este nuevo proyecto porque se ganaron un nombre, porque le tenían mal a la casa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cosa que todos lo sabemos, que lo hice en las entrevistas pasadas, donde entrevisté a Principito, a ti mismo y a mucha gente, y tenían ese Mm, concepto los chicos de Navi y crean este nuevo proyecto que yo lo sabía, me lo habían conversado y lo encontraba muy, muy, muy bonito. Y crean el nuevo proyecto llamado Esparta. Y efectivamente se van allá, juntan gente, reviven gente y lo que dice ahorita, se desinflan, mijín. sí, Bueno, ahí sí. no sé qué pasó. O sea, en realidad tengo alguna noción de lo que pasó, pero aquí Sodita nos va a contar la real, la verdad. Y también arranca la season, una casa muy potente que era Navi, ¿no es cierto lo que le está diciendo? Y se crea Infinity, ¿no, Sodita? Y nosotros, espectadores, veíamos que no se pegaban. Entonces ya se rumoreaba, ¿no es cierto, Sodita, que había un tipo de alianza, y por aquí por acá con unos contactos que tengo yo, ya sabía que había alianza, a pesar que eso se habló muy privadamente entre Feudal y Senescal y de ahí no salía, yo lo sabía igual. Y la tercera casa era Nisgan, ¿no es cierto, Sodita? Y bueno, van pasando los días, no se pegaban, pero llegó un momento, Sodita, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que no había gente como que les peleara, porque eran los que tenían más gente, eran los más potentes y prácticamente tenían que pelearse entre ustedes, ¿no, Sodita? Tal cual. Y, o sea, en ese sentido de pelear entre nosotros, es también un error, es un error muy grave ese tema. Sí, A mí me parece que, mi opinión personal, jamás se debería atacar un aliado, jamás, es mi opinión personal, porque claro, corre el riesgo de bajarle la moral. En el caso de Infinity, cada vez que peleábamos contra Infinity, Esparta ganaba. Ganábamos en ataque, ganábamos en defensa, ganamos como sea, sí, ganábamos los vi, por, los vi. por una cuestión de jugadores y de fuerza que tenía la casa, en cantidad de jugador también, eso hay que decirlo. Esparta tenía una cantidad de Ustedes jugadores eran más de 40 impresionante. players, Era eran más de impresionante, 40 players. Mijín. Era impresionante la cantidad de Y jugadores que había. Infinity eran 28-30, ojo. Ustedes pasaban los Claro. 40. Sí. Entonces, aproximadamente, y esos números no los tengo bien claros, pero era una casa que podía por sí Cuando arrancó la sola, season, estoy diciendo Zoila, cuando arrancaron tal eran más o cual, menos. sí. Después ya Es- con el tiempo fueron es- cambiando el número. Esparta por sí sola podía contra cualquier casa. Así, esa era la realidad y no había Claro, vuelta que darle. Entonces, bueno, ahí es donde está el tema, que teniendo un panorama como el que vos describís desde el principio, eso hay que claro. mantenerlo. El trabajo que lleva mantener una casa de ese tipo es muy grande, Es que porque vos eso es no es que posibilidad, está porque no tenían competencia ustedes, o sea, eran las dos casas más potentes del servidor. Hasta ese momento todavía no se creaba Criminal. Sigui Break estaba como formándose, que estaba feudal Marmeloch, pero no tenían la potencia, no estaban fuertes. Yo veía que lo atacaban a claro, ustedes, por ejemplo, a Sparta Bogen y rebotaban. Todos los ataques rebotaban. Todos los ataques rebotaban contra Sparta. Contra Infinity más de lo mismo, Sigui Break. O sea, era una casa débil, por decirlo así, se estaban formando recién. Vanguardia eran 12 pelagatos. Entonces no tenían competencia y las otras casas eran mucho más no, pequeñas que ustedes. mucho. En la Entonces otra casa, tenían, como siempre, claro, sí, más pequeña claro, todavía. entonces Y tenían, no les podían pelear. recordemos, claro, y recordemos que también a Esparta desembarca Aifar con IFAR, su sí, con los jugadores. claro, con unos jugadores que él, por así decirlo, de alguna manera, no quiero faltar al respeto a los otros jugadores, pero de alguna manera comandaba él o dirigía de una u otra forma o representaba, vamos a poner una palabra como para que estén todos en igual condiciones, Claro, representaba él a un grupo de jugadores que eran muy potentes también. Entonces, ajá. sí, se juntó todo eso con el eslogan, y este era el eslogan de Después se le Esparta, junta Caraza también. Otro grupo de NA, los otro chicos grupo que de juegan en jugadores. NA. Ajá. Este, También con potente, hay que decirlo. claro, y todo con este eslogan que era el Tryhardia. Básicamente ese era el eslogan de Esparta. No se podía bajar el pie del acelerador. Había que jugar siempre al 100% ¿Eh? e incluso en asedios y demás. Ese era el eslogan. Y así es como se vendía la casa
desde el Claro. minuto O uno sea, querían ser una casa en adelante. competitiva, hay que decirlo. Esa es la idea. Cuando uno juega Street Fighter es una casa Claro, competitiva. y más allá todavía, porque incluso un asedio era la cosa. Un Claro. asedio no se podía, por así decirlo, mitad de tabla para abajo, no se podía hacer eso. Oye, eso ahorita entonces recapitulemos. Y Esparta se junta con Infinity. O sea, todavía no hacían alianza, pero era a grito ya que iban a hacer alianza porque no se pegaban, les pegaban al Ujú. otro y de repente ya se dan cuenta de que las otras casas no les querían dar contenido. ¿Te acordáis de eso, Sodita, no? Otro error, que la alianza tan rápido, ¿me entendés? Otra cosa que También me eso. parece un error muy grave. El hacer la alianza muy rápido te impide mostrarte como casa. Yo creo que ahí Ese fue es el el error. problema. Bueno, estamos hablando después de, no somos quienes nosotros para estar, pero No, por supuesto. humildemente yo creo, a lo menos igual que tú, soy que fue un error porque se ganaron mucho enemigo. Creo que todas las casas del server, las casas más pequeñas, vieron esa alianza como de cabrones que querían asegurar la season y se unieron las dos casas más grandes y más fuertes del server. Y a eso les cayó como patán en la guata a las casas más pequeñas. Les cayó Puede muy ser, mal que se puede ser, juntaran. Sí. Se puede les ser. cayó muy mal que se juntaran dos casas fuertes o potentes, como quieran llamarle, y hicieran una alianza. O no sé, ahorita qué pensáis sobre eso. Yo creo que más allá, tú sabes que yo creo que las casas pequeñas no, pero sí las casas que quedaban fuera del círculo, de las 6 casas. Viste que siempre acá en Espada Fuerte, desde que el servidor está en decadencia, ¿Eh? tenemos 6 casas. Sí, 3 contra 3 se arma la alianza. sí. Bueno, cuando se habla de esas dos primeras casas que arman la alianza, que es de Empire, lo que quedó y ahora de Empire, las otras, me parece las otras 4 son las que más Puede ser. ven con mala cara eso las otras 4 o 5 son las que ven con mala cara eso y Ujú. no les gustó tanto. Pero más allá de que eso, que eso puede ser, porque también puede ser de otra forma, que nunca vas a contentar a todo el servidor, eso es Claro, imposible. obvio. Pero yo creo que lo negativo de haber armado una alianza tan rápido ¿Eh? es que te impide trabajar en tu casa de forma eficiente, saber a qué alcance tiene tu casa, saber un montón de cosas que te impide tener esa alianza. Y no hablo de la alianza ya formada, de aliarse, sino de lo que vos decías, de no te pego Claro, antes de formar la alianza. Me parece que debería haber sido más libre, cada uno va por su lado, claro. y luchar por algún interés Yo me acuerdo que común de la conectaba, casa. yo todavía no volvíamos al servidor Sodita, conectábamos nosotros y miraba, yo siempre miraba y hacía el te lo resumo así, que le cambié el nombre a un análisis de guerra, te lo resumo así, más o menos rapidito, y grababa. Y veía eso, veía que entre ustedes no se todavía no eran aliados y no se peleaban, pero sí les pegaban a las otras casas. Y se rumoreaba ya que iban a ser aliados, entonces era más que claro que iban a ser aliados, era obvio. Claro. Y notaba y me susurraban la molestia a la gente, por eso lo cuento ahora. Y sí, Bueno, y imagínate, eran efectivamente, 80 jugadores más o menos claro, pegando claro, por todos lados, imagínate. claro. Y se juntan a las finales, concretan la alianza y ya no tenían competidores, así hay que decirlo directamente, No, gente. No, no había competidores para no, Esparta Infinity. Y la no tercera había. casa Sodita era Nisgar, que se baja porque bajó mucho el número. Después pasó un problema con el Kino Soda, que pasó, entregó la casa, lo botaron de la casa, no quería que hicieran alianza con Esparta. Y Ghost termina mandándolo a la verga, hay que decir las cosas como son. Y lo termina mandando a la concha de su madre, ¿verdad? Y le dijo, Ghost, yo soy el feudal. Y termina el Kinsoa saliéndose, después reclamándole los derechos que la casa era de él y ahí quedó un quilombo. ¿No te enteraste de eso también, no es cierto? No, de eso no me metí, ni Bueno, pero sabía ahí quedó. del revés. Y se baja Nigar y va a hablar con los chicos de Infinity y le dice que no tiene número y que da un paso al lado. Ah, ¿Qué pasó ahí cuando no tenía la bueno, segunda casa solita? la tercera casa, en realidad. Oh, La perdón, la tercera. tercera casa, toda la razón. Y bueno, ahí no sé, no, yo en diplomacia nunca me he metido, No, 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 sí, pero pero tú como creo persona que, que... Eso. no, creo que Nilfgaard, con el número que hubiese tenido, cualquier cosita que hubiese tenido, hubiese ¿Ya? sido un gran aporte. Un gran Claro. aporte hubiese sido la alianza. Em, Porque recordemos que siempre la tercera casa tiene que ser una casa que
me parece a mí como opinión personal, Ah, esas casas que quieren dar para la próxima season un salto. Y creo que un salto de calidad. Y creo que Nilfgaard podría haber aprovechado muy bien eso. Podría Nilgard haber venía de ganar 2 seasons ahorita. 2 seasons había ganado claro, Nilgard junto a claro, Vanguardia. claro. Y ahora era el momento Mucha gente se hubiese sumado. claro, era el Mucha gente momento se hubiese sumado. de Sí, brillar. sí. De hecho, yo hablé con el King y le decía, bueno, han crecido mucho y bla, 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 bla. Y pum, se desinflaron, bueno, en esta season. Ujú. Y terminó acabándose de la casa, o sea, ni siquiera figuran, o sea, se desconectaron los muchachos, no sé si rescataron a algunos jugadores de Niga, no tengo idea de eso, pero terminaron desconectando muchos jugadores. Tal cual. Entonces, bueno, esa fue una oportunidad hubiese sido una oportunidad muy buena porque imagínate, con la casa, con los números que tenían las dos primeras casas, la tercera casa se llenaba de jugadores por una cuestión de que sabían que iba a ser la alianza ganadora. Era imposible perderla. Era imposible perderla con esos números. Sí. No había Bueno, forma. y siguiendo la lógica, se forma la alianza de Compere y Esparta, perdón, Infinity. No tenían Sí. competencia en el servidor, todavía no se creaba Criminal. Y de repente se empieza a armar Siggy Breaker. Pero Siggy Breaker estaba flojito. Sodita, yo lo veía flojito a la empezar. Y de repente llega Demigod. Le pasan a feudal al Demigod y Demigod empieza a despertar muerto. Tengo que decir, Exactamente. Demigod habla conmigo. Un día que me conecto, me susurra y nos ponemos a charlar. Y me dice que si me quería unir a su proyecto. Y le digo que sí, estamos viendo, qué hacemos, no sé todavía, vamos a ir a ayudar a los chicos Fulminata, que nos metimos Fulminata cuando empezó la season. No sé, ahí, bueno, ahí conversamos y bla, 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 qué sé yo. Y nos metimos Fulminata nosotros. Y ahí ayudamos a los chicos, tuvimos 2 guerras en Fulminata y dentro de esas 2 guerras me habla Quintino. Me dice, Don, estamos pensando en activar Vanguardia, ya a ir a pelear por la season. ¿Te unes con tu gente? Y yo dije, ya, me uno. Palabra a palabra, le digo yo. ¿Vale? Y listo, cerré el trato con ellos. Hablo con los chicos de Fulminata, le digo a los Mamadi, a todos los chicos ahí, le digo, ya chicos, yo la última guerra con ustedes y nos movemos a Vanguardia a pelear la season, le digo yo. Así que los chicos de Fulminata agradecidos, nosotros agradecidos de ellos, muy buenas personas los chicos de Fulminata. Sí, muy, muy buenos Muy, muy, jugadores. muy, muy, sí. Y nos fuimos a Vanguardia. Ahí conversamos con Demi, el Quintino y yo, los tres. Y se armó la cosa. Y se empieza a armar ya de forma más formal la alianza. Hasta que se crea Criminal. Y ahí ya empezamos a darle un poquito más de pelea a lo que era Sparta Infinity. Y en ese momento, cuando tú ves que se crea la otra alianza, Zoira, ¿qué pensaste? No, nada, ahí creo que bueno, yo hablando desde lo que comenzaste a decir, que aparece Demigod, yo siempre hablo de los jugadores, yo siempre presto mucha atención de Claro. los jugadores. Para mí, la mejor casa del servidor, o sea, ¿Eh? del servidor en esta season que acaba de pasar, la mejor casa fue Breaker Sí, break. para mí, bajo mi punto de vista, sin Claro. faltar respeto a las demás casas, pero Obvio. me parece que fue la mejor casa porque tuvo porque fue en crecimiento y tuvo todas las cosas en contra, todas las cosas en contra. Desde, desde reclutar, porque las otras casas te abarcaban todo, Esparta podría haber Claro. abarcado todo el reclutamiento. Infinity lo mismo, pero podrían haber hecho eso, no lo hicieron, entonces ellos aprovecharon eso, aprovecharon la gran calidad de jugadores que tenían, también Ujú. sabían a lo que jugaban, cuándo atacar, cuándo no, eh, hicieron un gran trabajo, se pusieron la alianza, porque son líderes de alianza también, se pusieron Ujú. como líderes de alianza, se pusieron el objetivo y lo lograron. Para mí la mejor casa fue Breaker, aprovecho para decir eso. Sí, Y lo buena onda ahí. otro, y lo otro que lo que veo, que cuando se arma la otra alianza, bueno, ahí ya era el contrincante, pero la alianza de Empire ya tenía serios problemas internos, serios Sí, o problemas internos. sea, ya Claro, venían tocando ese tema. Dejemos un poquito al lado el recorrido de que empezó esta season. ¿Por qué venían los problemas? ¿Por qué empezaron los problemas ahorita? Yo sé que, o me chismosearon, que compadre estaba dividido por 3 grupos, 3 grupos internos dentro de la casa. ¿Es así? no, ¿No?
No, no hay grupos internos en Esparta. Lo que sí hay que decir que ese grupo que representaba a IFAR era un ¿Ya? grupo que no compartía un Discord con nosotros, por así decirlo. No era que Ya, estábamos todos juntos, por así ya, decirlo. ellos No jugaban en su jugábamos Discord juntos. y ustedes en su Discord. Quizá incluso ni siquiera sé si jugaban. La verdad, no sé si jugaban o no. No, no tengo idea. Eh, Y el grupo pero del al punto Caraza, de... yo sé, chismosemos, yo sé que Caraza llegó a calear un día a Anglian y le bajaron los humos. Le dijeron, usted no me calea acá y No, no me entra más Anglian. Vetado de Anglian no, no Caraza. sé, no sé. No, no Yo te lo sé, digo. Y eso, no sé. vetado, y ahí Caraza se baja, dice, no juego más, no ayudo más, estos conches sumares de Infinity, así lo digo. Y los Claro, jugadores que llevaba Caraza lo siguen. Y de hecho son los que no han conectado hace 3 meses, me parecen a mí. Dejaron de jugar claro. en Esparta. No sé si sabía Claro, eso. imagínate, no, no sabía eso, no, no tengo idea, pero imagínate que yo en Allianz creo que peleé 2 peleas nomás. Y lo que te Una o cuento, me dos, lo contó, Caraza me lo contó. claro. No, no lo estoy inventando, él mismo me lo contó. Pero por eso, pero ahí vamos a lo que hablábamos al principio. Si vos tenés una gran cantidad de jugadores dentro de tu casa, vos tenés que trabajar el doble o el triple de lo que Claro, pensabas hacer al principio, porque imagínate, vos tenés que tener ojos puestos en el grupo de IFAR, por ejemplo, ojos puestos en claro. el grupo de Caraza, ojos puestos en lo que viene de Navi, También, oye, ojos Zoiga, puestos, y hay que y destacar, bueno, aparte que son jugadores veteranos, que tienen sus mañas. Ah, no, no, no es como un exactamente. jugador nuevo que tú le Vos decías a un no jugador podés nuevo, oye, hablarlo, claro, tú le decías a un jugador nuevo, oye, conéctate a no, Discord no, porque va a empezar la guerra y ándame a este pueblito y el jugador nuevo se conecta al Discord y va al pueblito. Pero a un veterano de lo que estamos no. hablando, tú no puedes decirle eso, el weón te mira y te manda a la verga. Hay que Claro, decirlo. tenés que tener una confianza muy grande para poder Claro. hablar de esa forma, ¿viste? Tenés que Tenéis que tener una tratar de confianza meterlo muy en las partes grande, hermano. principales, porque si no los metí en la parte principal, se sienten, pues, weón. O no, Zoita, es así. Y no, no solamente eso, porque eso sería lo más simple, porque vos decís, bueno, los pongo todo en la parte principal. Pero aparte de eso, vos tenés que detectar cuáles son los talentos que tiene cada uno de los jugadores. Por ejemplo, Karasa no es lo mismo Karasa que Naya, por ejemplo. Ya, Son dos jugadores veteranos, sí. Tienen todas las tropas y saben todo un montón de cosas, claro, sí. Pero son dos perfiles de jugadores totalmente distintos. totalmente Y diferente. vos y no lo va a usar de la misma forma. No lo va a poner, por ejemplo, voy a dar un ejemplo absurdo. No va a Claro, poner a calear a Naya, porque Naya puede calear, claro. puede hacerlo de una forma espectacular, pero su manera de calear, su manera de trabajar, no es la misma que como No es lo la hace misma que Caraza. Caraza. Claro, No es lo mismo, por ejemplo, vamos a otro ejemplo de otra casa para no para no hablar de lo mismo. Lo mismo, por ejemplo, la forma de trabajar que tiene Executor, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo, ajá, que la forma de trabajar que tiene IFA. No es lo claro, mismo, son dos jugadores excepcionales, dos jugadores claro, espectaculares, pero no son lo mismo. Entonces vos tenés que conocerlos primero y ponerlos en los lugares que ellos se desempeñen de la mejor forma. claro. Porque si no, puede que el jugador diga, quizá no me siento cómodo. Y en esa incomodidad bajan el nivel. Y si bajan el nivel, cagaste. Y si bajan el Obvio, nivel, se siente y hay inconformidad y un montón de cosas. Y dentro de todo eso, porque tenés un montón de jugadores que tienen una, vamos a decir, una personalidad distinta y talento claro. distinto, tenés que cuidar a los jugadores nuevos también, le tenés que dar contenido. Hay jugadores nuevos que tienen que evolucionar, tienen que mejorar para la Claro, no, próxima no season. podéis estar mandando a los jugadores nuevos todo el rato a tomar pueblito con la IA, no podéis, tenéis que meterlo, No se mezclarlo puede. con los veteranos, claro, tenéis que. La idea es que vos empezás con la season con un jugador nuevo, bueno, final de season lo tenés que poner en un lugar Claro, clave. No en una parte principal, pero sí tenés que hacerlo pelear claro. en un lugar, en un punto caliente, porque Para tiene que que vaya mejorar. creciendo, claro, Para que la obviamente. próxima season se prepare para una parte principal, esté donde esté. Está en tu casa, Claro, bien. Si no está en tu casa, estará en un lugar haciéndolo perfecto. Eso es los jugadores nuevos. Y los jugadores que están dentro del rango de entre veterano y jugador nuevo, bueno, tenés que darle motivos para que no se estanque su progreso. ¿Cuáles pueden ser esos motivos? Bueno, darle rangos en la casa o darle trabajo en la casa de claro, distintas cosas, líder de party, hay un montón de cosas que hacer en la casa. claro. Y si ves que eso no alcanza porque hay una gran cantidad de eventos, mete el evento, hermano, eventos para que los jugadores
estén diciendo, o sea, digan, che, loco, yo me voy a conectar al Discord porque realmente me siento Claro. cómodo, me siento contento y me divierto. Vos si no haces eso, la casa va en picada. Se te empieza a ir Así uno, es. se te empieza a ir otro, se te empieza a ir esto, te empiezan a aparecer falencias y bueno, no hay Oye, forma de Sodita, y como me sostenerlo. decías tú, lo que te estaba contando, ¿no es cierto? Se crea la alianza de vanguardia y empieza ya a arrancar la season, empiezan a tener contenido Sí, ambas sí, alianzas. Y tú me decís que ya sí. venían fallando. ¿Por qué? ¿Por qué según tú venían fallando Esparta? Bueno, O la por alianza en general, no sé. yo lo primero y principal, nunca hubiese peleado contra un aliado de la casa Ya. al nivel de la forma que peleábamos. Peleábamos de una manera muy, o sea, ¿Se peleábamos lo tomaba muy personal? tryhard, sí. No personal, tryhard. O sea, Ya, íbamos a ganar. Ni siquiera sacábamos conclusiones de qué hicimos bien, qué hicimos mal. ya, No sé si habrán preguntado a la otra casa, che, qué falencia viste en nosotros, nosotros te vamos a decir qué falencia claro. vimos en ustedes para poder mejorar porque tenemos que pelear juntos. No sé si hubo ese diálogo, Ya. pero lo que pasa es que si vos le ganas muchas veces a tu aliado se puede venir abajo anímicamente. No sé si eso pasó con Infinity, pero creo que eso generó un poquito de roce. Sí. Me parece. ¿Tú, Me tú, tú parece crees, a mí. tú crees que hubo roce entre Infinity, chicos de Infinity y chicos de Esparta, dentro de la Quizá no alianza? verbalmente, quizá no se expuso, pero sí dentro de la cabeza, sí en el mental. Ya, Sí en el mental. Dentro de la cabeza uno sabía que, sí. mierda, no había ese Suele pasar eso. respeto, entre comillas, así decirlo, respeto. Yo si tuviera un aliado, lo que quiero es que el aliado se destaque Claro, que le vaya mejor, obviamente. que le vaya lo mejor posible. Quiero que sea un ganador, porque el día de mañana me tiene que ayudar. Pero bueno, eso fue una parte. Y lo otro, lo que te vengo diciendo, Mijín. O sea, yo creo Ujú, que, no sé Infinity, no quiero hablar por Infinity, claro. porque no tengo nada por decir, pero sí estuve en Esparta y creo que pasó eso, que de a poquito se dejaron de hacer ciertas cosas, Ya. empezaron a confiarse mucho en que tenemos número, tenemos ¿Se esto, creía, se creía, se creían ganadores ya Esparta Sodita? Hablando solamente Esparta, no meter a Infinity. Según tú, yo, yo según no me tú. doy, yo soy bilardista, por así decirlo. Bilardista Ya, acá en Argentina es decir, hasta que no pita ¿cómo es? claro. El árbitro, no ganamos No, todavía. no, pero el ambiente dentro de Yo, Esparta se creían, se veían ya pero el ganadores. ambiente, claro, el Eso. ambiente era un ambiente de quién no va a pegar. Claro, ¿quién los va a Nadie, ganar? Así. nadie va a pegar, o sea, no, ni siquiera pegarnos. Había serios problemas para que alguien nos viniera a pegar. ¿Y cómo va a haber alguien que no vaya a pelear si nosotros teníamos, ponele en un feudo defendiendo, teníamos no sé cuántas personas, 40 personas? Yo ¿Quién veía que puede hacer? yo siempre veía a No hay Esparta forma. encerrándose en feudos. Siempre. Y bueno, pero Ahora eso no sé pasa quién porque hacía no el es. magro, ojo, no sé quién hacía el magro, pero Yo yo siempre los tampoco, veía yo y tampoco. yo los criticaba. Yo decía, bueno, están igual que Templario. Y Templario en sus tiempos, Templario se encerraba todo Templario, 40 pelagatos en un puto feudo. Yo te hago una pregunta, Miji. Si vos tenés 40 jugadores en un feudo defendiendo y suponete que el número 39 es un jugador relativamente nuevo, ¿qué puede aprender ese jugador? Nada, no aprender nada. Si no atacan ese feudo, y creo que 40 para Ponele que lo defender, ataquen. ojo, No, ponele que lo atacan. y 40 para Pon- defender una ciudad, creo que es mucho. O sea, con 30 players de la calidad de jugadores que tenían ustedes, yo creo que hasta 25 25 defendían jugadores va sobrado. defendían fácilmente un fuerte o una ciudad. Con 25. Y los demás me los sacaba, weón, a atacar, a Va tomar, qué sé sobrado. yo. Que hagan lo Pero que quieran, 40, tienen que ganar tener experiencia 40 jugadores Sí, ahorita encerrados en un feudo o en una ciudad esperando que lo ataquen, jugadores de muy buena calidad estamos hablando, o sea, no estamos hablando de gente nueva. sí, sí. Teniendo encerrados esos 40, no sé, por eso te preguntaba quién hacía el magro ahí dentro Eh, de Pato o lo hacía Y Infinity, ni idea. no, y ese es un gran problema. Porque ponele que te lo ataquen, pero el jugador no aprende nada. Claro, Si el jugador nuevo tiene que sacar una caballería que sacó ayer y la tira al medio para ganar claro. centro, no aprendió nada. Aparte que por otro lado, Sodita, van a entrar los 15 principales, van a entrar los 15 secundarios y el nuevito va a entrar como a puta el Va a número, entrar en la po. reserva Claro, 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 sí, sí. po. Sí, no, no, Pero, no hay mucho que pero aprenda. bueno, pero había mucha falencia, mucha Pero, y falencia. esas falencias, Sodita, según tú, ¿a quién se las... ¿quién está encargado de esas falencias? Así No, hablando la posta, la posta. yo, yo no es porque sea principito ni nada, pero No, el yo que soy sea. de, ¿Eh? yo soy de esta filosofía, mijín. Cuando vos te calzás
traje de feudal, Claro, todos los obvio. errores que tiene la casa son tuyos. Obvio. Todos los errores. Tienes que No poner la hay cara. errores que vos podés, no podés mirar No, para el fue la culpa de él, no, costado, obvio. Soy tú para allá. feudal. No, no. El Bueno, y yo feudal es el principio del conociendo juego. a Principito siempre quiere estar ahí haciendo las huevas, haciendo diplomacia, quiere hacerlo todo, quiere abarcar todo Principito. Lo conozco, Sí, así que no me cabe la duda que gran es jugador así. y gran Sí, líder, nada que gran decir. feudal también, espectacular, espectacular. Es un Principito es una persona que es un jugador que voy a destacar primero la parte buena, que es un jugador excepcional en cuestión de diplomacia, en cuestión de convencer a los demás jugadores para que se sumen a un proyecto, para que puedan formar parte. Es carismático, es un tipo que cuando puede dedicarle tiempo a la casa lo hace de forma espectacular. ¿Eh? Ha, Principito ha sacrificado tiempo de juego para dedicarle a la casa. Eso es algo que hay que remarcar y es muy importante. Principito a veces no jugaba para poder llevar adelante la casa, ¿no es cierto? Y eso Como es tiene que ser, muy pues mijín, loable, yo como tampoco tiene que ser. jugaba a veces y Son las cosas del feudal. había que estar mirando macro en el momento de la guerra, estar ahí. Pero hay feudales que, ojo, ahí se meten en asedio cuando se meten Oye, en guerra sí, territorial cuando no se sí, tiene que meter. sí, es verdad eso. Bueno, Oye, ¿qué te iba a siempre, decir yo? cuidado. ¿Qué crees que le pasó a Pero la Principito? parte negativa, claro, Hablemos la posta sodita. ¿Qué crees tú que le la parte, pasó a la Principito? parte negativa, y se lo ha dicho más de un jugador, es el tema de que Principito le cuesta mucho delegar. Le cuesta mucho delegar y eso es una crítica constructiva. Yo creo Claro, que si supera eso, puede llevar adelante una casa sin puede ningún tipo mejorar. de Uno problema comete errores, acá en NA o en claro, donde sea. uno comete errores a veces y de esos errores Sí. aprende. O sea, no. Si Entonces, la cagó y se equivocó en algo, tomó alguna decisión equivocada, bueno, para la siguiente season claro, o para la próxima oportunidad que sea feudal, ya vas a ver lo que no tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Es así, tal todos cual. aprendemos así cagándola. Sí, sí. Entonces, bueno, eso creo que ha sido el error que por ahí ha cometido, el tema de no delegar y no supervisar lo que se llama la rendición de cuentas. Si yo estoy encargado de algo, bueno, me imagino que el feudal va a venir a decirme a mí, che, Claro. Soda, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Sí, acá lo hice. Eh, no, pero eso yo creo que no ha pasado y se le ha escapado Yo vi a Principito esos haciendo detalles. diplomacia para que lo ayudaran, pero no le resultó esta diplomacia esta temporada, creo. ¿Eh? No sé, yo en Yo diplomacia no sí, me meto sí. ahí. Yo estaba ahí, mijín, yo andaba ahí en la sombra también, también haciendo Claro, diplomacia. Y y sabía que bueno, andaba Principito en la misma. pasa que, bueno, el Principito es Es una persona que como ya cuando lo quitáis, conoce mucho. oye, es como cuando quitáis los pueblitos. ¿Has visto? Tú quitáis un pueblito y pasáis al otro y yo vengo detrás y te robo el pueblito que vais tomando. Así yo andaba con Principito. Claro, Así mismito andaba, por eso claro, lo sé. Pero no le resultó, entiendo. pero bueno, ojalá, espero que le Diplomáticamente. vaya bien. De aquí le mando un saludo a Sí, sí, Principito. No hay mala onda, Principito, es no hay todo mala parte del onda. show. Y las cosas que hice Anónimo no soy yo, mi hija, hay que decirlo. Por si se Te enojó. han hackeado, te han hackeado, Me Mijin. hackean en el canal de repente Claro, de YouTube, bueno, aparte que tengo canal nuevo de pucha, YouTube, bueno. claro. Así que, No, bueno, oye, eso, más que nada. lo otro que me extrañó, Sodita, cambiando de tema, a ver cómo te lo digo para que no suene feo. Me extrañó que los fundadores de Navi se fueran de Esparta, mija. Como Nayita y como tú. ¿Se puede contar el por qué? Para que la gente a lo menos sepa. Bueno, ¿Cuál fue el motivo de abandonar? Porque si yo, por ejemplo, es como yo. Que yo le digo a toda mi gente con cariño, le digo, Team Imbécil, somos el Team Imbécil y subo los videos en base al Team Imbécil, pero el Team Imbécil somos unos jugadores que venimos jugando hace 2 años y medio que vengo con ellos, ganando Season y perdiendo también Season, pero creo que hemos ganado más que perdido. Y vengo con ellos. Ese es el Team Imbécil. Se lo digo con todo cariño a los chicos. ¿Qué pasó con ustedes? Los pongo como ejemplo que más o menos lo mismo. O sea, ustedes venían jugando de antes, ¿no es cierto? De Rebor, venían de Spirit, Rebor, crean la casa Navi. Era muy bonito el proyecto que tenían con Navi. Después metieron gente buena que no tenía que estar, pero ese es otro tema. Después crean Esparta. Y en Esparta se pudre todo, Sodita. ¿Qué pasó? bueno, ahí es que creo que yo voy a hablar por mí. Sí, Creo obvio. que va a tener la posibilidad seguramente de hablar con Nayita, porque A fue Nayita también y vamos quien a se estarle fue. preguntando.
pero yo voy a hablar por mí. Ajá. Yo, cuando fundamos Navi, una de las cosas principales que tenía el proyecto era que los jugadores tuvieran la posibilidad de crecer, básicamente. Ujú. Eso era mi idea, ¿no es Tu cierto?, idea. del proyecto de Navi, que compartíamos. ¿Quiénes compartían esa idea? Rodri, el Nayita y yo, básicamente. Esos son 3 jugadores que compartían esa idea. Entonces, porque el motivo por el cual yo me fui es porque vi que esto, o sea, este tema de Esparta no iba a ayudar a ningún jugador a crecer. O No sea, era la esencia con la cual se creó Navio, ¿no? no, Era y otra yo esencia. bueno, yo lo dije Ya. cuando vino Naya y cuando los jugadores se fueron de Navi para Esparta y cuando empezaron a ver ciertas cosas, a medida que iba avanzando la sesión y veían ciertas cosas, me venían a hablar a mí, por Claro, no le susurro, me venían a gustaba. hablar un montón, pero muchísimos jugadores me venían a hablar a mí y yo les decía, gente, esto no es Navi. Están confundidos. Esto es otro proyecto con otras ideas y con otra forma. Navi era otra cosa. Esto es distinto. Tiene un feudal, tiene una persona que el feudal confía mucho, pero ellos dos están dirigiendo de otra Claro, forma. es otra Entonces, forma. otra ¿Quiénes eran los manera. dos? ¿Era el Sei y el Es, Principito? Claro, seguí Principito. Entonces yo en un momento dado, obviamente que no me fui de primera. Claro, Empecé o a sea, le traspasaste lo que hablarlo. te habían conversado los chicos y se los conversaste a ellos. Exactamente. Todo lo que me susurraron sin dar nombre, para no quemar a ninguno, yo Claro. iba y le decía: "Chicos, miren, me están llegando estos mensajes. Bueno, necesitan resolver". Yo sé que Principito habló mucho con estos jugadores, Ya, Seiji también se dio el tiempo de hablar, pero no había cambios en la casa. Entonces, claro. al no haber cambios en la casa, y bueno, y otro detonante era que, no sé, los líderes estaban jugando en NA, por ejemplo. Y yo decía: pero ¿cómo van a estar jugando en NA si nos falta entrenamiento? Los jugadores no entrenan, el Discord no hay nadie en el Sí, Discord, es no verdad. hay Andaba evento, no hay nada. Sei Principito ahí jugando Asedio en NA Jugando en en la NA, casa Atlas. podés hacer lo Sí. que vos Sí, yo me lo quieras. encontraba por allá. Claro, si vos podés hacer lo que vos quieras con tus cosas, pero me parece que si sos un feudal, tenés que tener Sí. cierta responsabilidad. O sea, si no, decilo, mire, gente, no quiero jugar más acá, yo me voy a NA, dejo el feudal a quien quiera agarrarlo Claro, ¿quién y quiere ser chao. feudal? ¿Y tú, Sodita, no te dio por tomar el feudal en Esparta? No, no, ¿No? no, no, ¿No? no, No no, dijiste no, nada. no, no porque yo creo que, no, Principito es un gran jugador, yo por eso te digo, y si hubiese sido otro, yo hubiese agarrado un montón de Ya, no, jugadores, si una gran en eso cantidad de estamos de acuerdo jugadores. que estamos de acuerdo que Principito es un buen jugador, pero que estaba haciendo las weas mal, la estaba haciendo, hay que decirlo también. Lo estaba Ya, haciendo, sí, sí. sí, sí, se podría decir que no Por estaba eso cumpliendo, claro, por claro. eso se fue Nayita, fuiste Nayita tú sí, también. Nayita, claro, se O fue, sea, ¿por yo qué me no, voy o porque sea, dejémosle claro a la gente, ¿por qué? Porque no tenían la esencia que tenían Navi, ¿no es cierto? Era claro, claro, otra forma de pensar, era otra otra. forma de jugar, querían jugar más tryhard, querían ir más Y competitivos ojo, realmente. Mijín, yo la seguía la forma, si querés, yo te la Claro, sigo a muerte, pero los jugadores claro. nuevos y los jugadores que necesitan crecer y mejorar como jugadores. No puede un jugador terminar una season jugando igual. No, 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 Claro. eso no se negocia. Yo no Oye, lo Cedita, negocio, otra no. pregunta dura que tengo para ti. Bueno, y Sí, esta forma de crear Esparta, con la forma o con la esencia, esta esencia de Esparta, te voy a sí. aclarar la pregunta, con la esencia de Navi, ¿cuál fue mejor para ti? Para mí, No, lo digo Navi. honestamente, yo A creo que ver, Navi. vos Navi le decimos, fue mucho mejor que a Esparta. Para mí. yo mido, por así decirlo, esa mejora o cuál es mejor o cuál es peor. Yo mido con la vara de decir quiénes fueron los jugadores que crecieron. En Navi crecieron muchos jugadores, no por Navi, no porque yo fui el feudal o porque los fundadores eran espectaculares, No, 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 por el sino conjunto que era Navi. porque en Navi, ojo, en Navi se trabajaba de una forma de que todos los jugadores eran importantes, no había un jugador que estuviera por ahí perdido, no, todos los jugadores eran importantes, todos los jugadores eran escuchados, todos los jugadores tenían de alguna forma algo que hacer. Claro, Entonces, con ese nivel de trabajo, surgieron jugadores que fueron líderes, surgieron jugadores que mejoraron su forma de juego, surgieron jugadores que fueron capaces de, incluso hay algunos jugadores que eran muy tímidos,
llegaron a Claro. liderar party, llegaron a tener cosas Responsabilidad, quisieron, claro. quisieron calear también, y eso Oye, está por eso espectacular. era Yo lo mi miro de esa pregunta, forma porque y yo a lo yo menos voy por Navi, Esparta, yo voy por Navi, sí, yo, sí. yo creo que Esparta, claro, como tú dices, se trató de crear una casa más competitiva, Sí, pero sí, eran harto al empezar la season, fueron competitivos, no sé, hasta la mitad de la season y después se desinflaron. claro. En cambio, Navi creo que marcó más, lograron ganar cosas importantes, según yo, lo que veo de afuera, ojo, no estoy Sí, ahí. sí, sí, Y, Navi, Navi. creo que dejó huella a la gente que estuvo en Navi, compuso Navi. Vos sabés, Mejín, que eso es lo que yo te quería decir. Dejó huella en el sentido de que hay gente que habla de Navi, o me dice el otro día, viste que yo me metí en Navi porque tenía que hacer Sí, sí, misiones, sí, vino sí. uno, hay mucha gente que me dice, che, empezamos Navi la próxima season, ¿qué vas a hacer con Navi? ¿Me puedo sumar? Y yo le tengo que decir, Claro, no, 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 no tengo, no sé, Navi, no, no. Me parece que hacer otra vez eso, hay muchos jugadores, muchos jugadores que me han hablado, muchos jugadores y jugadores de una calidad espectacular que me han dicho, Soda, cuando vos quieras empezar ese proyecto me sumo, así de una, lo que vos quieras hacer me ujú. sumo, vamos, vamos para adelante. Pero yo creo Mira, que yo les he hablado y les he dicho, hacer algo igual que hicimos anteriormente me parece que no va por ahí. Me parece que hay que dejar lugar a los nuevos proyectos. al nuevo Esparta proyecto. es un nuevo proyecto. ¿Que le fue bien, le fue mal? No sé, lo decidirá Claro, el tiempo, la pero gente es un verá, nuevo claro. proyecto. Pero La gente Esparta lo no dirá. sigue, tengo entendido yo que Esparta no sigue. No sé, no he hablado de eso, Así tengo no entendido. tengo idea, pero es un nuevo proyecto, está bien. Quizá venga un nuevo proyecto más adelante, mucho mejor, no sé. Están los chicos, el otro día estuve hablando con los chicos de Fulminata, te aprovecho lo que dijiste al principio, que vos te Sí. uniste a Fulminata, yo estuve con los chicos de Fulminata, una Buena casa onda los chicos. espectacular Mm, que sí. tiene madera para hacer una casa. Y son chicos ahorita que no están sucios con el sistema todavía. No, no porque son los ex Escaloneta, son los chicos Escaloneta, sí. de Escaloneta, Son entonces gente muy, muy limpia, muy, muy honesta. Todos los que nadie están puede en el decir sistema. nada de Fulminata, No. así que Los chicos no se están meten en como ese coalición, no limpio. se meten en huevadas, juegan en la de ellos. Y Sí, bien, yo jugué con ellos, nos entonces, preguntaban cositas, los tratamos de ayudar dentro de lo que podíamos. Pero muy, muy, muy buenas personas los chicos de Fulminata. Un abrazo a mis panitas. un abrazo grande para los Sí. chicos que estuve ahí. Ahí el tener otro feudal, el feudal de Diamond, por ejemplo, no lo conozco mucho, pero parece El un buen Lats feudal, qué sé yo. Light. El Light, sí, el Light. Un buen Oye, feudal. Solita, así Entonces, bueno, que lindo proyecto. Fuera. así nomás con Esparta, y como, bueno, volviendo al tema que empezamos, cuando se crea la alianza de Criminal, ya venían desinflándose, como tú decís. Sí, Y bueno, Infinity hay que decir más de lo mismo también. Muchos chicos se motivaron, al Ultra no le salió el macro que quería, que tenía pensado, y terminaron los chicos de Infinity desconectando, simplemente desconectando, bajando números porque a la gente ya no le claro, importaba o sentían que ya no la ganaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos a Sparta, ¿no es cierto?, con los problemas que nos está contando Sodita, y empezó a desinflarse una alianza que se veía muy fuerte, y todo lo contrario, la alianza contraria empezó a crecer. Sumó después claro. a Nox, sumaron a los chicos de Nox, que son números, y ustedes seguían con las dos casas. Estuvo Diamond, creo, Sodita ahí, Diamond, ¿no es Tuvo cierto? Diamond, tuvo Y Diamond. Diamond, y después Diamond da un paso al lado y se baja. Ujú. ¿Sabéis los motivos por qué se bajó Diamond Sodito? No, no tenía idea. Yo No, a lo no, menos no no lo sé, sé. es la No interna. sé. No sé la interna. Pero estaría bueno preguntarle a los chicos de Sería Diamond qué bueno preguntarle pasó, a los chicos. pero no, Y, no sé la bueno, interna. y después se baja Diamond y quedan ustedes con dos casas. Ya, dos casas contra tres casas, ya no tenían los números que tenían antes. Tal cual. Era más o menos complicado, Sodita. Sí, sí, bajaban los números y bueno. Y sí, después yo después que me voy de la casa vi que seguían conectándose los chicos de Esparta, seguían trabajando, haciendo sus cosas, pero bueno, no sé qué pasó al final, habrá que preguntarle ahí a alguno de los chicos, Ojalá que pero venga bueno, Principito, me dijeron. No sé si está enojado o no. ojalá, Principito, ojalá. Si no viene, bueno, ojalá que F venga. nomás, como me dijeron. Pero creo que Tendremos que. ¿Eh? el golpe de knockout el golpe de knockout lo dio la efectividad de Sigurd Breaker, básicamente. El golpe de knockout lo dio Sigurd Breaker, donde se presentaba, sabía Esparta, me parece, e Infinity, que tenían que ir a pelear con toda la fuerza,
que quizá la ganaban, quizá no. Entonces, bueno, y eso se lo deben a un gran trabajo que hizo la casa esa, por eso yo la considero Sí, como la mejor casa muy buen de los trabajo Season. hizo mi amigo Demi. También vamos a tener a mi amigo Demi aquí en la entrevista. ¿Ah? Va a estar bueno, va a estar bueno. Traemos a David, Quintino, viene ahí Verdugo, también vamos a traer a los chicos Fulminata, Sí, al chico al Zombie Jazz Fulminata. también vamos a invitar, ¿ah? Vamos a tratar de invitar a todos los que quieran venir, Claro que obviamente. sí. Sí, Aquí sí, sí. nadie rechazado, independiente de la diferencia que tengamos dentro del juego, el juego, Tal cual. y terminó la season y se acabó toda la rivalidad hasta la nueva season que venga. Y así termina la season, Sodita. ¿Qué te dejó esta season, Ivana Sodita? Bueno, después de que dejo Esparta, la verdad, ya está, la pre-season se terminó para Se mí, no me iba a terminó. unir a ninguna casa, no iba a formar parte de ninguna casa, dije listo, me quedo acá solo, tranquilo. Empecé NA un poco y nada, poco más que eso. Yo creo que la season me deja no sé, una season más, por así decir, ¿Un como sabor una season amargo? más. ¿Te dejó el sabor amargo, Sodita? No, ¿O no? no, No, no. sino para mí fue una season más. No Ya. fue una season más. A mí ganar o perder la season o no estar en ninguna casa o estar, a mí me da lo mismo. A mí lo que me importa es sentirme bien, sentirme tranquilo, que no le debo nada a nadie. Estar en agrado en la casa que uno esté. También, también. Oye, Sodita, Haberme ¿eh? ido bien de Esparta también me hizo bien. Yo no me fui mal. Claro, Yo lo hablé, no es que me desconecté y nadie supo por qué me fui. Yo claro. hablé con los chicos, hablé con el feudal y con Sei y les dije, miren, estos son los motivos y punto. Y ya está, Chao, claro. Oye, me voy. Sodita, ¿vuelve a jugar con los chicos de Navi? ¿O ya No, toman camino diferente? ¿O tú no, tomas no, un camino diferente? yo no soy de ir de vuelta por la revancha, por así decirlo. Yo cuando algo anda mal, no vuelvo, yo generalmente. O Yo sea, no estamos hablando que vas a volver a Navi. O sea, con los que jugabas en Navi, ¿no juegas ya para la próxima no season? juego. En ni un No proyecto que juego tengan. No con. te sumas con ellos No, en no, algún no. proyecto que vayan a tener en el futuro. No me sumo, no me sumo, no me ¿Con sumo. el Nayita? ¿Se suma con el Nayita? A ver, cuente. Naya está haciendo un proyecto, Mira, y bueno, vamos a ver en qué queda eso. Naya es una persona muy capaz, bueno, fue fundador de Navi sí, también, sí. es una Nayita lo persona muy conozco y capaz, sé que puede. tiene una capacidad espectacular y otra cosa que tiene que saber jugar el jueguito, eso Sí. es otra cosa, sabe cómo jugar el juego, entonces esas son dos cosas muy buenas. Y bueno, seguramente si empiezo un proyecto que no lo sé, Ya. por ahí me, No, me, todavía está me arrancando, dijo todavía algo, ni arranca la season, pues ahí estamos hay tiempo, especulándonos. ¿Ya? ¿Te dijo ahí algo? está, ¿Te dijo algo está el rodeado de, Nayita? está rodeado de jugadores, está rodeado de jugadores que quizá empiecen algo, y Mira. seguramente lo voy a escuchar y vamos a ver de qué va la cosa. Yo tengo una idea Yo pensaba, como Sodita, soy siempre, ¿no? honesto, yo pensaba que Tengo me problema. imagino que los chicos que quedaron de Esparta ahí eh, van a hacer otro proyecto y yo pensaba que te iba a sumar con ellos. Creía eso No, yo. no, 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 no. No, porque no es que tenga mala, por favor, que nadie No, sepa que tenga no, no, mal. no, 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 Los no. aprecio muchísimo, pero no me gusta No te tener gusta una la revancha de vuelta. forma, claro, claro. Una revancha Bueno, de vuelta, no, no. No, cuando ya las cosas fueron mal, ya no hay vuelta no hay atrás. vuelta atrás. Tenemos la No, no, exclusiva. no. Sodita Sí. se separa de su grupo que venían jugando hace mucho tiempo, ¿sabes? Hay que decirlo. ¿No? Venían Yo jugando hace vuelo, dije. muchas season atrás, venían jugando juntos Sodita y ahora Sodita dice yo vuelo. No, me la Yo conté, vuelo. Sodita. No. Pero no te da pena, Sodita, eso que venían hace mucho tiempo jugando Oh, y sí. por X cosa termina ese grupo, que era muy bonito, termina Ujú. cada uno tomando su rumbo por diferentes lados. Y claro que sí, imagínate, hace ya como un año que estamos jugando, más o Claro, menos. por eso es la pregunta. Y, y es difícil, sí, es difícil. Hay jugadores que son espectaculares, hay jugadores que se extraña uno cuando entra al Discord. Yo Claro. cuando entraba al Te Discord acostumbras a jugar con ellos. Claro, te acostumbras a jugar escuchaba con las ellos todos los mismas días. voces siempre, ¿viste? Claro. Y jodíamos todo, pero no, Pero nunca es malo una conocer a cosa. nueva gente, Sodita. Cambiar de aire. Hay mucha Sí, gente en todos lados. Y bueno, solamente lo digo por claro, el claro, tiempo que venían jugando juntos y terminan separándose por X motivo. claro. Y nada, me parece triste eso. Sí, es un poco triste, vamos a decirlo, ¿no? Porque es así.
Pero creo que hay que, siempre y cuando se tenga respeto y que no haya ningún problema, que nadie le deba nada a nadie, estas decisiones generalmente son las más sanas, porque pueden surgir nuevas cosas, no lo digo por mí, sino lo digo por los jugadores que van a conformar ese grupo, si se Claro, juntan o no, puede surgir nuevas cosas, pero yo no soy de ir por una revancha, soy más cuando me fui de Reborn, no hablé con ningún otro jugador nunca más. O sea, hablé con Ghost, pero simplemente porque claro. fue una cuestión de que por ahí se sumaba y nada más, porque obviamente voy a seguir hablando con los chicos, pero formar parte de un proyecto nuevo, no, no, Mira, no. Lo mismo que la gente, por ejemplo, mira, la gente de Spirit Shield, nunca más los hablé, la gente de claro. Reborn tampoco nunca más hablé, y después formamos Navi, básicamente. Bueno, y resumiendo Eh, esta season, Sodita, ¿qué te pareció? se ¿Te sumamos. gustó, no te gustó? ¿Te gustó la temática, no te gustó la temática? La temática, bien. La temática me parece que bien. Sí, Yo creo que em, hay una unidad que aportó algo muy importante, que fue el tema de la invulnerabilidad, que es la de los Lancelot. claro. Las otras me parece que van a quedar para el olvido, pero una tropa que haya aportado algo nuevo al juego o algo interesante está bien. La temática, bien, que sé yo, mismo me conformo con casi cualquier cosa en el juego, pero porque me gusta el juego, básicamente. Pero bueno, Claro. sacando de lado eso, vamos a resumirla como una season que no va a ser recordada, vamos a decir. Una season me. Ah, tal Oye, cual. ¿te estás entreteniendo en NA, Sodita? Ya estamos por terminar. Sí, estoy sufriendo un poco. A Oye, veces me pero toca es acá. más entretenido ahorita, hablemos las cosas como son. A lo menos tenéis 15 a 15 todo el rato. O sea, te metías a las 3 de la tarde, tenéis 15 a 15, te metías a las 4, a las 5, a la hora que tú te metas, tenéis. Bueno, ya en la madrugada no te salen 15 a 15, cuesta, pero generalmente en el día, en el transcurso del día, tenéis 15 a Sí, 15 más que en Espada Forest. eso sí está claro. Pero yo creo que me voy a sentir un poco más cómodo cuando tengo una casa. Creo que cuando Claro. tengo una casa y tengo un objetivo, ahí creo que me voy a sentir un poco más cómodo. Sí, nosotros Sé que ganamos, me ganamos aceptan en en una casa. NA, Sodita, ganamos la Bien, Conference bueno, también, ganamos a felicitaciones. Augolia, igual se Felicitaciones repitió, y también ganamos acá en ¿cómo se llama? En en NSA. favores. Oye, Claro. Sodita, así cortito, que ya lo estamos despidiendo, Dale. gente. Sí, cortito. Eh, qué te parece, cómo ve el estado tú de Espada Forest, México? Así, cortito. Bien, bueno, ahora pusieron el tema del cross, creo que ha Está mejorado un funcionando poco espectacular. ese tema. Ojo, hay muchos jugadores que están jugando ahora por el tema del cross. Y creo que es más de lo mismo, Mijin. Creo que hay que darle un par de vueltas de rosca. Hay que darle un par de vueltas de rosca. No hay que dejar de hacer lo que se está haciendo bien, que son los mantenimientos continuos, meter temporadas que sean interesantes, y hay que agregar el tema de resolver de forma definitiva el tema del CRO, pero eso ya viene un tema de hace 2 años atrás, ¿no? El tema del CRO hay que definirlo de alguna forma. Quitar el asedio común, dejar solamente Atlántico y nada más, y creo que de esa forma va a mejorar. Pero creo que el estado del servidor de ahora de Espada Forest me parece que con respecto a la season anterior no creció ni bajó, se mantuvo, más o menos, quedó ahí. Ahora hay que ver qué pasa cuando estas casas que han salido, bueno, ahora salió campeón Breaker, Vanguardia, la Alianza Nox, Criminal con Nox, claro. hay que ver qué pasa. Vamos a ver ¿Qué qué va a casas pasar con esas siguen casas? Si se van, claro. claro, qué Si proyectos siguen nuevos hay jugando, y no siguen todo. jugando. Sí, Sigue Break, pero no. Vamos a ver qué casas exactamente. nuevas surgen en estas 2 semanitas que tenemos de Break. Oye, mi pana Sodita, ¿qué te iba a decir? La última pregunta. ¿Es verdad que Pregunte. se arreglaban las ranques? Que todos chimoseaban eso. Oh, Confirme, Sodita. oiga, ¿cómo se van a arreglar el arranque? Así, Pero una así cosa era que rumor. Yo no nosotros sé, yo no jugaba arranque. Bueno, creo que matí cada uno, vez dos. que entraba, había el CAS, el CASMIT, cada vez que entraba, tiraba esa escribía en local, citaba Principito del otro lado, le decía Principito, dropeame Claro, la mira. partida, o te Así yo dropeo la partida escuchaba, yo, el rumor, por no, meme. se arreglan Pero es imposible. los partas se arreglan el arranque, weón. Mijín, Así decía. ¿cómo vamos a arreglar el arranque? Ninguno, o sea, no había forma, Mijín, no había forma de eso. Sí, somos los mismos, estamos los Claro. mismos. Al principio, por supuesto, teníamos 3 o 4 calls, pero éramos lo mismo y ninguno estaba en Senescal, ninguno en Senescal, no, en Mariscal, ninguno estaba en Mariscal, ninguno estaba. Mira Pero para que hay, como la gente. todo surgió porque hubo uno que no ganaba nunca, un streamer que no ganaba, no ganó No, la container. una.
Y bueno, porque acá es más difícil. Yo creo que ¿sabes? jugué Yo no 2 o sé. 3 ya, yo no estaba ni ahí con jugar. En realidad tengo muy Claro, abandonado el Conqueror Play, ahora estoy volviendo un poquito más. Tuve todo el mes de enero sin no, no, streamear, no. sin nada, weón. Y estamos Se volviendo hablaba de recién. eso. Sí. Se hablaba de eso todo el tiempo, pero es imposible, imposible. Había uno que había sacado un screenshot de no sé qué cosa, nada. No, no, Bueno, mi eso pana es un Soguita, meme. eso ha sido todo, mijín. Ha Gracias, mi sido pana todo, Miguel, un Soguita, por gusto. haberse pasado por acá, haber conversado un poquito así a lo rápido. Tal Tenemos cual, tal algunos cual. proyectos con Un gusto. Sodita. ¿Ah? Ojo. Eh, y nada, mi pana Sodita, gracias por el tiempo que se ha tomado. Pudimos hablar un poquito de lo que pasó, resumiendo esta season, qué pasó con Esparta, qué pasó con Infinity, qué pasó con las otras casas y qué sé yo. Así que nada, gente, este ha sido mi primer invitado. Arrancamos con Tomate lo Nos vemos, gente. Chau, Gracias, chau. Sodita. Gracias.